Las promesas de Dios son vida, nos sostienen, son nuestra base firme y son nuestra garantía para poder avanzar en la vida. Sus palabras son ese manual a través del cual el Señor nos enseña a cómo vivir la vida de la manera correcta, a cómo vivir para lo que fuimos diseñados. Y de esa manera poder aprovechar el tiempo, poder aprovechar las oportunidades y saber lo maravilloso que el Señor puso en nosotros aún antes de que fuésemos formados en el vientre de nuestra madre. Por eso hoy continuamos con la serie Las promesas de Dios. Es importante que aprendamos a por qué las palabras de Dios son tan importantes para nosotros. Así como tú no puedes vivir sin tener alimento en tu cuerpo. Y por lo general desayunamos, almorzamos y cenamos. Y merendamos en cualquier momento del día, porque el cuerpo necesita nutrientes. Así también tienes una vida espiritual que necesita alimentarse. Y nos alimentamos de lo que vemos, nos alimentamos de lo que escuchamos. Y lo que vemos y lo que escuchamos se graban en nuestro corazón y se graban en nuestros pensamientos. Si lo único que escuchas son malas noticias, en algún momento la ansiedad te va a asaltar. En algún momento el miedo va a tratar de gobernarte. Y la capacidad de poder aprovechar cada circunstancia que se te presente va a menguar de tal manera en que decidas quedarte en tu zona de confort por miedo, por temor a las noticias que constantemente recibes. Lo que nos alimenta, ¿nos hace más fuertes o nos roba la vida? Lastimosamente no filtramos lo que ven nuestros ojos, ni lo que escuchamos a diario. Le damos rienda suelta a los sentidos para percibir y recibir todo lo que está a nuestro alrededor. Y al final terminamos afectados. Pero si nos alimentáramos de las promesas de Dios, de sus palabras, entonces podríamos ver la vida desde otra perspectiva. La vida la vemos de acuerdo a la información que recibimos. Y si la información que tenemos son sus promesas, que Él siempre ha estado con nosotros, que Él estará allí, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, si de eso nos alimentamos diariamente, esas promesas van a infundir fe y entonces esas promesas, esas palabras van a hacer crecer y fortalecer la fe fundada en Cristo Jesús. Así que como parte de esta serie Las promesas de Dios, te voy a hablar sobre la fe. Y quizás dirás, ¿pero qué tiene que ver la fe con la palabra de Dios? Bueno, hay un texto bíblico que dice que la fe viene por el oír y el oír las palabras de Dios. Porque cuando hablamos de las palabras de Dios, hablamos de aquellas palabras que salen de su boca y que producen milagros, que producen vida, que producen aliento. Recuerda que en un principio todo fue creado por la palabra. Cuando Dios dijo, hágase la luz se hizo. Cuando Dios dijo, sepárense las aguas de la tierra se separaron. Todo fue creado por su palabra. Así que si todo fue creado por su palabra, quiere decir que sus palabras no son como las nuestras. Las palabras de Dios crean. Las palabras que salen de la boca de Dios producen milagros. Las palabras que salen de la boca de Dios traen vida. Las palabras que salen de la boca de Dios hacen que de la nada se produzca algo y se multiplique y crezca. Por eso hablamos la vez pasada, en el audio pasado, que las palabras de Dios son nuestra garantía.
Si hay algo que Dios promete, lo cumple. Si hay algo que salió de su boca, es porque ya Él ha decidido hacerlo o ya lo hizo. Por lo tanto, si definimos la fe, encontramos en Hebreos 11:1, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero me gusta esta traducción de la palabra de Dios para todos, de lo que habla sobre la fe. Y dice, ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos. Es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Mira las palabras que aquí se utiliza. Es significa tiempo presente. No fue ni será. Es. Entonces la fe nos hace permanecer en una constante confianza. En una constante confianza de lo que hemos creído. Yo quiero que tú aprendas algo. La fe no consiste en creer solamente de que lo que estoy esperando lo voy a recibir. La fe se trata de confianza. La fe no se trata de resolver problemas. La fe no se trata de la capacidad de ver milagros. La fe se trata de confianza. Ahora, quizás tú dirás, yo tengo fe y no necesito la Biblia, porque cada vez que me propongo algo, tengo la energía, tengo la actitud positiva para lograrlo. Ok, pero déjame enseñarte que fe no es actitud positiva. Si yo te hablo de fe, que es confianza, quizás dirás, yo tengo confianza en lo que sé, tengo confianza en lo que aprendí, y hasta ahora me ha ido bien, soy una persona exitosa, sí. Eres una persona exitosa en los negocios, pero ¿cómo está tu familia? ¿Estás solo? ¿Ya te casaste? Si tienes hijos, ¿cómo están tus hijos contigo? ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo están tus relaciones? ¿Cómo está tu vida espiritual? Siempre estás tratando de llenar ese vacío con más éxitos y nunca es suficiente. Entonces, puedes confiar en lo que sabes hacer. Pero cuando confías en lo que sabes hacer o confías en ti mismo, te vas a defraudar. Porque en algún momento, todo lo que has edificado, cuando falles, va a caer. La verdadera confianza está en aquel que venció la muerte, que no quedó en una tumba, sino que resucitó. Quizás me digas, yo confío, no sé, en diferentes dioses, en diferentes religiones. Es más, ¿cuántas veces hemos estado detrás de la excusa que todos los caminos conducen a Roma? Por lo tanto, todas las religiones hablan de Dios. ¿Y si yo te dijera que no es así? Que la verdadera fe y la verdadera confianza no está basada en mi propio conocimiento o en las personas que tienen un margen de error. Está basada en aquel que la muerte no pudo detener, que venció y que nos ha dado promesas, palabras que nos infunden esperanza y aliento y que nos sostienen. Que la verdadera fe es la que está basada en Cristo Jesús. Esa es la verdadera fe. Por eso la Biblia dice que solo hay un camino al Padre, el cual es Jesucristo. Entonces la fe es esa confianza. Lo define como la realidad de lo que esperamos. Cuando hablamos de fe, hablamos de recibir las palabras que Dios ha dado. De lo que hemos aprendido, que las promesas que Dios da no se van a cumplir, ya están hechas. Quizás te vas a tratar de confundir un poco y vas a tratar de ponerle lógica al asunto. Pero cuando te hablo de fe, la lógica no es suficiente para entenderla. ¿Sabes por qué? Porque la fe no es algo que se aprende en la universidad. La fe no es algo que se aprende a través de un libro. La fe es una experiencia que aprendes solo cuando conoces a Dios, pues es un don que el Señor da. En el libro de Efesios, en el capítulo 2, dice que la salvación la hemos recibido por gracia, por medio de la fe. La fe no nos salva. Lo que nos salva es la gracia de Dios.
Pero no tenemos la gracia y no nos acercamos a la gracia si no tenemos la confianza de qué estamos creyendo, si no tenemos fe. ¿Me puedes entender? Y eso es don de Dios. Quiere decir que se recibe en la vida espiritual y se manifiesta en nuestra vida diaria, en todo lo que hacemos. Esa confianza que el Señor nos transmite a través de sus palabras es lo que fortalece nuestra fe y la que nos sustenta en cada momento que se nos presente en la vida. No puedes decir que no tienes fe, porque Dios puso un grado de fe en cada uno de nosotros. Y el grado de fe, el grado de confianza va creciendo a medida que vamos aprendiendo las palabras del Señor, porque esas palabras son nuestra garantía y nos dan la confianza de que no va a fallar y que Él lo va a hacer. Ahora, quizás no ahora, pero después. Porque en el reino hay una dinámica. Y la dinámica del reino es la siembra y la cosecha. Y te lo voy a explicar para que lo puedas entender. La fe y la palabra entran dentro de esa dinámica en el reino de Dios. Ahora, quizás cuando te hablo de siembra y de cosecha, lo primero que se te vendrá a la mente es dinero. Pero no es solo dinero. Porque quiero que entiendas esta dinámica que se hace presente, es un principio que se hace presente en todas las cosas que hacemos. Siembra y cosecha. En Isaías 55, la palabra de Dios enseña, o el profeta Isaías comienza a declarar una palabra que sale de Dios y le dice al pueblo: mire, así dice el Señor, les dice el profeta Isaías, así como la nieve y la lluvia caen del cielo y riegan la tierra y la hacen germinar y la hacen producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así es mi palabra que sale de mi boca. No regresará a mí vacía, sino cumplirá el propósito por el cual la envié. Bien, ahora, él hace la comparación de cuando habla la palabra, la declara, hace la comparación como cuando la lluvia o la nieve caen del cielo a la tierra. Notemos que la lluvia no cae y él no está expresando que cae al mar. Él está hablando de la tierra. Y hace que cumpla tres funciones la lluvia sobre la tierra. La primera la riega. La segunda la hace germinar. Y tercero la hace producir. Si observamos bien, si la lluvia cae sobre la tierra y la riega y la hace germinar y la hace producir, cuando hablamos de germinar y de producir, estamos hablando de que en la tierra ya hay una semilla sembrada que recibe la lluvia. Mira lo que te estoy diciendo, que recibe la lluvia para alimentarse, para tener los nutrientes, y esa lluvia que recibe la hace germinar y luego la hace crecer de manera que produzca. Ahora, pero en medio de cada proceso hay un tiempo. Hay el tiempo para que caiga la lluvia y la riegue. Hay el tiempo para que la semilla reciba esa lluvia y pueda germinar, pueda nacer. Y hay el tiempo para que esa semilla que haya nacido pueda dar fruto. Y para esperar cada tiempo se requiere de la paciencia. Pero ahorita te voy a hablar de la paciencia porque fe y paciencia va de la mano. Es más, la prueba de la fe o las diferentes crisis en las que nuestra confianza se ve afectada para ser trabajada y afirmada va a producir tiempos en los que nos lleva a aprender a esperar sin perder la calma para luego ver la cosecha que fue sembrada. Porque paciencia es aprender a esperar sin perder la calma. Entonces, como todo se trata de siembra y de cosecha, te das cuenta que el Señor compara su palabra con la lluvia. La lluvia no desciende a la tierra sin ningún propósito. Ya trae un propósito y su propósito es de regarla, hacerla germinar y hacerla producir. Pero no es solo la tierra. En la tierra debe haber una semilla que reciba esa lluvia. ¿Me entiendes? Es lo mismo con la fe. Dios cuando nos diseñó, cuando vinimos al mundo, colocó de su espíritu en nosotros. Colocó un grado de fe que nos ayuda a afrontar cada circunstancia de acuerdo a las circunstancias. Cuando confiamos en Dios, cuando estamos en Dios, cada circunstancia que se nos presenta,
saca a relucir ese grado de fe que Dios puso en nosotros. Es por eso que Jesús explica la fe y la compara a un grano de mostaza. El grano de mostaza es una semilla muy, muy diminuta, muy pequeña. Pero cuando es sembrada en buena tierra, esa semilla asombra, porque cuando germina, crece el árbol de mostaza a unos 4 o 5 metros. Y cuando sale un árbol tan alto, tan grande, la pregunta es, tanta majestuosidad, ese árbol tan grande, ¿cómo pudo salir de una pequeña semilla? Y ese es el misterio de la fe. Cuando tú recibes la palabra, la guardas en tu corazón, cada promesa de lo que Dios hizo, de lo que Él hará y de lo que Él está haciendo, la recibes en tu corazón, esa palabra activa es como la lluvia sobre la tierra. Tú eres la tierra, una tierra que fue arada por Dios para que la semilla que Él puso dentro de ti pudiera crecer y pudiera germinar, pudiera dar fruto. Así que la palabra de Dios, cuando viene, activa esa semilla, ¿me entiendes? Esa semilla llamada fe, y entonces comienza a producir y comienzas a ver con paciencia lo que Dios ha prometido, el propósito de Dios y el sueño que Dios puso en tu corazón. Pero si esa semilla no está ahí, entonces no va a germinar nada. Necesitas recibir la palabra, porque entonces la palabra que Dios envía busca la semilla en la tierra, y esa semilla y esa palabra se unen para producir, porque Dios te diseñó para que produjeras. Por eso parte del propósito de Dios es multiplíquense, produzcan, ejerzan gobierno. Ese es el diseño que Dios hizo para los seres humanos. Pero para los que recibimos la palabra, abrimos nuestro corazón a Él y retomamos ese diseño. Pero si estás lejos de Dios, todo esto te parecerá fantasía y vivirás el día a día, inmersos en dudas, en aflicción, hasta tal punto que nunca disfrutaste la vida, trataste de sobrevivir. Y la vida en Dios no se trata de sobrevivir, se trata de vivir una vida en abundancia. Pero necesitamos fe. Y la fe solo se alimenta, la verdadera fe, que es en Cristo Jesús, solo se alimenta por sus promesas. Así que te animo hoy, y te animo a que puedas leer Hebreos capítulo 11, todo el capítulo 11. Y quiero cerrar este tiempo leyéndote desde el versículo 32. Mira lo que dice el autor de los Hebreos en la palabra de Dios para todos. ¿Qué más puedo decir? No hay tiempo suficiente para contarles sobre Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Mira, todas esas fueron personas que por la fe alcanzaron algo. Por la fe, todos ellos conquistaron reinos, hicieron justicia, y Dios los ayudó de la manera que les prometió. Por la fe cerraron la boca de leones, pudieron apagar la violencia de las llamas y se salvaron de morir a espada. Por la fe, unos que eran débiles y se hicieron fuertes, llegaron a ser poderosos y derrotaron ejércitos. Por la fe, hubo mujeres que recibieron de nuevo con vida a familiares que habían muerto. Otros, en cambio, por alcanzar una mejor resurrección, fueron torturados y no aceptaron ser puestos en libertad. Por la fe, unos sufrieron burlas y golpes. Los mataron a pedradas, los cortaron por la mitad y los mataron a espada. Algunos de ellos vestían pieles de oveja y de cabras. Por la fe fueron pobres, perseguidos y maltratados por la gente. El mundo no los merecía. Wow. Ellos anduvieron en desiertos y montañas, viviendo en cuevas y huecos. Todos ellos son reconocidos por su fe, pero ninguno de ellos recibió la promesa de Dios. La fe es indispensable para vivir. Sin ella no somos nada. Pero la fe correcta, la que está en Cristo Jesús. Porque quiero resumirte algo. Jesús no tenía fe. Él es la palabra. Él es la fe misma. Y cuando te pregunto, ¿cuánta fe tienes? Te pregunto, ¿cuánto Cristo hay en ti? Meditemos en ello. Padre, gracias por tu palabra.
y por lo que nos enseñas, porque tu palabra nos infunde aliento. Escucharla, recibirla, nos eleva el alma, nos fortalece, levanta nuestra vida y nos ayuda a avanzar. Gracias, Señor. Amén. Hoy te habló tu pastor y amigo, Elías Hoyos. Bendiciones.